Hola, muy buenas noches a todos y a todas que nos están viendo en esta nueva transmisión que hace el Instituto Eleusis. Hoy, 25 de julio del 2020, pues tenemos nuevamente una sesión de entrevistas, ¿no? Esta vez pues con un personaje, ¿no?, que nos ha traído ya por segunda ocasión un tema bastante interesante relacionado con el tarot, ¿no?, y su interpretación en la actualidad. Entonces vamos a esperar unos minutitos para presentar al doctor de Jesús Páez, eh, ¿no? Para, bueno, unos minutos nada más para replicar el link, compartir y hacer que otras personas también se sumen a este Facebook Live. Bueno, eh, ya somos algunas personas que estamos acá compartiendo. Les quiero agradecer a todos pues, por estar presentes acá. Para nosotros es muy importante pues, que le demos continuidad a estas actividades. Y bueno, el día de hoy, pues hoy vamos a estar hablando acerca del arcano de la muerte y su interpretación en la actualidad con el doctor José de Jesús Páez, quien es pues doctor en educación, bioanalista de grado, ¿no? Y es director de la Escuela de Símbolos y Arquetipos, ¿no? Y bueno, docente también en el Centro Jun Caracas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente pues es un honor pues poder entrevistar a este profesor por segunda ocasión, esta vez, bueno, tratando un poco sobre el arcano de la muerte. Digamos, en la sesión pasada estuvimos conversando sobre el arcano de la torre y, y pues darle una mirada y un enfoque en la actualidad, ¿no?, ante la situación de la pandemia, la situación que vivimos pues en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, saludarlo primeramente, doctor. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jorge. Encantado de estar acá compartiendo de nuevo con ustedes. Bueno, creo que el tema que vamos a conversar esta noche es sumamente interesante y de alguna manera le damos continuidad a lo que a la conversación que habíamos iniciado en la otra sesión, ¿no? Sí, totalmente. Ya más o menos ha pasado creo que un mes, ¿no? Desde la última conversación que tuvimos acá en el instituto. Creo que sí, ajá. Sí. Entonces, bueno, profesor, pues encantado nuevamente, ¿no? Y bueno, como le conversaba antes de esta transmisión, ¿no? Me llama mucho este arcano, me llama mucho la atención este arcano, en especial, ¿no?, por varios aspectos que vamos a ir tocando durante esta entrevista. Pero háblenos un poco acerca de este arcano, ¿no? Eh, ¿En qué consiste un poco este arcano? Bueno, no sé si tienes una imagen por allí que puedas mostrar Claro, claro. para, para poder ver la simbología y todo lo que está relacionado con la imagen, ¿no?, de este arcano. Sí, cómo no, profesor. Ok. Bueno, en principio podemos decir el arcano de la muerte es el arcano que más miedo nos da cuando hablamos del tarot. ¿Ok? Su imagen, como la vamos a ver dentro de un rato, pues es una imagen atemorizante y que nos lleva a sentirnos trastornados o incluso apesadumbrados. ¿Ok? Eh, la imaginería con la que está construido el tarot es una imaginería muy antigua y el tarot
estructurado que se conoce más antiguo es el que se descubre alrededor de 1500. Ya existían otras referencias antes de otros tarot, pero este es el tarot, digamos, que podemos reconocer como el tarot estructurado tal como lo conocemos hoy en día. ¿Ok? Si tienes la oportunidad, Jorge, puedes ampliarla un poquito, la imagen, ampliarla un poquito. Bueno, la verdad es que creo que no se estaba viendo, profesor, por lo que, no, o sí. En fin, yo igual tengo aquí la baraja, no importa. Ok, Y pam, 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 pam. Aquí está. ok. Ah, muy bien, chévere. Qué bueno que la tienes así. Perfecto. Fíjense que en la imagen se observa un esqueleto que está caminando sobre un terreno en el cual podemos observar miembros. Hay manos, hay pies, hay osamentas, hay dos cabezas, una cabeza de una cabeza masculina con una corona y una cabeza femenina también con una corona. Y hay una cosa interesante que son los brotes que aparecen en la tierra. Observen que los brotes hay dos tipos, unos azules y unos amarillos. ¿Ok? El esqueleto está llevando una guadaña y él está como haciendo la siega sobre el terreno. El esqueleto todavía tiene restos de carne, no está totalmente en el hueso, ¿ok? Y por eso se observa ese color carne que todavía tiene algo de vida, ¿ok? Fíjate que esa imagen no tiene, esta imagen, como comenté hace rato, aparece alrededor, ¿ok? Y según los investigadores estudiosos del tarot, no habían imágenes anteriores de las cuales citar referencia para la construcción de esta imagen. Por lo que el tarot, desde ese punto de vista, el tarot de Marsella, haría un aporte a la imaginería colectiva con la presentación de esta imagen. En esta otra imagen que estamos observando en este momento, hay una pequeña diferencia con lo que vimos anteriormente porque el esqueleto ya no tiene color y sin embargo sigue siendo de un color más vivo y la guadaña tiene rojo intenso. ¿Ok? La guadaña, fíjense que tiene un color rojo intenso. La referencia mitológica para la interpretación de esta imagen, la primera referencia mitológica que tenemos es la del dios Saturno. Saturno en la mitología griega es el dios que devora a sus hijos y por lo tanto es un dios de al mismo tiempo va a haber una transición entre la forma como se interpreta Saturno entre la mitología griega y la mitología romana. Para los griegos era un dios de muerte. Para los romanos era un dios de vida, porque está relacionado con la agricultura. Y la siega del terreno es necesaria para poder hacer la siembra, donde se va a obtener la cosecha. Fíjense cómo entonces en esta imagen del tarot de Marsella se recogen las dos mitologías, el dios de la muerte y el dios de la vida. ¿Ok?
Muy interesante, doctor, ¿no? Lo que comenta acerca de estas dos figuras, ¿no? Que aparecen en ese terreno oscuro, negro, donde se posa el esqueleto. ¿A qué hace referencia precisamente esta reina o este rey aparentes? Ah, muy bien. Eh, Observemos primero la aparición de las manos, de los pies y de las cabezas. Nos habla de un desmembramiento. El desmembramiento es una situación arquetipal relacionada con la muerte que lo vemos de culturas antiquísimas. Ese desmembramiento lo podemos observar en el mito de Inanna entre los sumerios, en el mito de Osiris en los egipcios, y también lo vemos en Dionisos. Y esto hace una referencia particularmente importante porque Dionisos mitológicamente está asociado con el loco. Y el loco es el que hace el viaje en el tarot. Y fíjate que Dionisos es el nacido dos veces, porque él fue precisamente desmembrado. Una vez desmembrado por su padre, por Zeus, y otra vez desmembrado por los titanes. En ambos casos revive o sobrevive a la muerte. Y siendo el sobreviviente, es el héroe de nuestra historia. Es el héroe que va a hacer el viaje a través del tarot. Fíjate entonces cómo la muerte, como desmembramiento, está presente desde el nacimiento. Y es una herida arquetipal, una herida que nos lleva a buscar la vida, a buscar cómo evolucionar. Además de que está relacionado con nuestro instinto de supervivencia desde el punto de vista psicológico, entonces nos está llevando a el crecimiento y la búsqueda espiritual, la búsqueda del alma. ¿Ok? Las cabezas, fíjate que están coronadas, lo cual nos habla del ego y están relacionadas con el personaje del arcano número 7, el arcano del carro, que es el arcano que representa la salida del ego de la vida endogámica. Es decir, cuando nos atrevemos a empezar nuestro recorrido para ser individuos. Este recorrido es impulsado por el ego. Este ego, como lo vimos en la sesión anterior cuando conversamos de la torre, el ego a lo largo de la vida va a sufrir un ciclo que Jung llamó ego inflado, ego alienado. El ego inflado lo vimos en la torre. Fíjate que cuando vemos la torre tiene una corona encima de la estructura y el rayo está cayendo sobre la corona y está destruyendo la estructura. Y al mismo tiempo caen de la torre, caen dos figuras humanas, un hombre y una mujer. Y estas figuras podemos imaginarnos que cuando caen, al chocar con la tierra, se desmiembran. Y esa fragmentación, ese desmembramiento, es el que estamos observando en esta carta de la empresa. Sí, muy interesante, ¿no? También me llama mucho la atención el hecho de que ese suelo sea negro. ¿Cuál sería, ¿no? La simbología detrás de este color? Ok, esa pregunta es interesantísima porque el negro tiene que ver, el negro como color, todos los colores, como todo arquetipo, presenta un abanico de posibilidades. ¿Ok? El negro tiene dos grandes extremos. Un extremo tiene que ver con la tristeza, la melancolía,
la muerte, lo oscuro, lo que desaparece. Pero por el otro lado, está relacionado con la pluripotencialidad. Cuando observamos el símbolo del árbol de la vida en la cultura hebrea, el árbol de la vida está colocado sobre un fondo negro. Ese fondo negro nos está bajo esa cosmogonía, representa la pluripotencialidad de la creación. Todo es posible en ese negro. Y de hecho, de ese negro surge un chispazo de energía enorme que va a representar la primera céfira, Keter, la corona, que es de donde se desprende todo el árbol de la vida. Entonces, fíjate cómo el negro está asociado con la creación, pero también está asociado con la muerte. Y en este caso podemos verlo de las dos maneras. ¿Por qué? Porque la muerte como arcano representa el arquetipo de la transformación, el arquetipo de la metamorfosis. Todo tiene que morir para que vuelva a nacer. Tiene que haber muerte para que haya vida. Y por eso el negro entonces representa las dos cosas. Sí, bueno, le traigo un comentario que nos hace Roberto en relación a lo que usted comenta, ¿no? Dice, en la cultura mochica de Perú hay representaciones de cerámicas eróticas donde personas tienen relaciones sexuales con la muerte. La muerte está asociada a la vida porque la tierra en la que se entierran a los muertos es también la tierra donde se deposita la semilla. Es la misma que da la vida y el alimento. Perfecto. Esa es una interpretación absolutamente maravillosa de este arcano. Fíjate que eso mismo que estamos viendo en esta cultura es lo que refleja Osiris, el mito de Osiris en Egipto. ¿Ok? Que fue desmembrado y esparcido por toda la tierra junto al Nilo, y por eso entonces las tierras del Nilo eran unas tierras muy fértiles. ¿Ok? Claro, claro. Qué interesante, qué interesante. Bueno, por acá nos pregunta Julio, por ejemplo, ¿por qué la carta es un esqueleto, pero además tiene piel y músculos? ¿No? Era una pregunta que también le hacía en privado antes de la sesión. Ajá. Eso está muy bien porque la muerte es un periodo, como arquetipo, la muerte es un periodo de transición. ¿Ok? También está asociado con el rito del pasaje, con el tránsito. La muerte no es un estado definitivo. La muerte es un paso entre un estado y otro. Ese periodo de transición está representado por el esqueleto que todavía tiene carne. Está en el proceso de transformarse. ¿Ok? Y por eso la muerte no representa el final. Representa el paso. ¿Ok? Es la transición, exactamente, de un estado a otro. Lo veo de esa manera, ¿no? Así es. Así es. Una cosa que también me llama mucho la atención en relación, ¿no?, a este arcano en comparación con el resto es el hecho de que este arcano no tiene nombre. También se le conoce como, de hecho, el arcano sin nombre, ¿no? Ok. Allí puede haber, como te comenté al principio, esta imagen que estamos viendo es del siglo XV. Y todos los arquetipos se van construyendo a través de la fusión de los símbolos que han pasado de cultura en cultura. ¿Ok? La muerte como fenómeno es una experiencia que nos atemoriza desde el principio de la humanidad. Todos los seres humanos nos quedamos atemorizados ante la muerte. Eso también ha ido creando una imagen negativa culturalmente, no para todas las culturas, pero para la mayoría, sobre la muerte. Y
ese temor de la muerte, a la muerte, mejor dicho, nos lleva a tratar de ignorarla, a tratar de no verla. No vamos a tocarla, no vamos a verla, no la vamos a nombrar porque es como una forma de hacer una especie de sentido de protección contra ella. Observa lo siguiente. Desde el punto de vista mitológico, también la muerte está asociada con Hades. Hades es el dios del inframundo, también conocido por Plutón. ¿Ok? Y en la cultura griega, fíjate, se le rendían culto, pleitesía y honores a todos los dioses, menos a Hades. Hades es el único que no tiene rituales, no tiene templos, no tiene oraciones, no se le hace ningún culto, porque con Hades, que representa la muerte, no se puede negociar. La muerte es innegociable, la muerte es inevitable, no se puede hacer nada contra ella. Y eso también influye para que no la... Y a Hades no se le nombraba, nunca. Fíjate cómo entonces la muerte es ese ser sin nombre al que no nos atrevemos a nombrar para tratar de evitarlo. La verdad es que nunca había escuchado eso. Muy interesante. Sí, es el único arcano, ¿no? De los arcanos mayores, de los 22 arcanos mayores, es el único que no tiene esa distinción, ¿no? Tiene número, ¿no? El número también tiene algún tipo de connotación, ¿no? El número 13 también está asociado al número de la mala suerte, el número, ¿no? El viernes 13. ¿Qué nos puede decir en relación a la numerología del tarot? O de este arcano, mejor dicho. Bueno, fíjate, ahí tenemos otro aspecto muy interesante sobre este arcano. La estigmatización que se le ha dado al número 13 probablemente viene por el tema de Jesucristo y los 12 apóstoles. ¿Ok? 12 más 1, 13. Pero uno de ellos fue un traidor. Uno de ellos provocó la muerte de Jesús. Entonces, probablemente desde allí, culturalmente, el número 13 se estigmatizó y por eso empezó a adquirir ese sentido relacionado con la mala suerte, con lo que no debe ocurrir. ¿Ok? Pero desde el punto de vista simbólico, esotérico y arquetipal, el número 13 no tiene nada malo, todo lo contrario. Observa lo siguiente. En numerología, todos los números se reducen a un solo dígito. Por lo tanto, 13 es 1 más 3 y eso nos da un 4. El 4 es el número de la materia, es el número de la realidad. El 4 es el número del elemento tierra. Lo podemos asociar a la figura del cubo o del cuadrado. Sí. ¿Ok? Y representa lo más concreto, lo más real. Entonces, fíjate cómo, paradójicamente, la muerte es un número 4, lo cual nos lleva a entender que es lo más real que existe. Y eso está relacionado con el esqueleto nuevamente. ¿Qué es el esqueleto? Es la osamenta, son los huesos, es la materia, es la esencia de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está cubierto de piel y músculos, pero lo que sostiene el cuerpo es el esqueleto, el sistema óseo. Y además es lo que perdura a lo largo del tiempo. Nosotros conocemos nuestra historia a través de los fósiles que hemos ido encontrando y por lo tanto es lo duradero, lo permanente. Entonces fíjate cómo
el número 13 representa la realidad última a la que nos enfrentamos. ¿Ok? Eso por un lado. Pero por otro lado, hay otro tema interesante con el número 13. Desde el punto de vista astrológico, son 12 constelaciones, ¿verdad? Y observa lo siguiente. El símbolo del sol se representa con un círculo y un punto central. El círculo representa la totalidad, las 12 polaridades del zodíaco. Y el punto central es el número 13. Por lo tanto, el 13 representa el punto ecualizador entre las 12 polaridades. ¿Ok? Otra perspectiva para ver el número 13. Desde la astrología, ¿no? Porque Desde también cabe contar que usted también enseña, ¿no? Astrología, profesor. Sí, así es. Así es. Sí. A ver, profesor, algo que también me llamaba mucho la atención son los arcanos que están relacionados con... Ya va, que tengo un problemita aquí. ¿Sí me escucha bien, profesor? Sí, te oigo, Jorge, sí. Ah, ok, disculpe. Sí, los arcanos que están relacionados con este número 13, ¿no? Por ejemplo, el arcano número 12 y el arcano número 14. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, ¿no? Acerca de este viaje del héroe. El pasar, el tener como antecedente a este arcano el colgado, si no estoy mal, Así es. y luego después la templanza, ¿no? La templanza. Bueno, fíjate, vamos a ver primero, vamos a ver un poquito el viaje para poder entender de qué vamos a hablar. ¿Ok? El viaje del héroe es el desarrollo de la conciencia. Es hacer alma, o es el proceso de individuación, como Jung lo llamó. ¿Ok? Este viaje se produce por etapas. ¿Ok? En el caso del tarot, el tarot nos sirve para identificar las diferentes etapas que constituyen el viaje. ¿Ok? Fíjate que te dije que la muerte está presente desde el inicio del viaje porque está presente en la conformación del héroe, que es Dionisos, que es mitad humano y mitad divino. Y es el que va a realizar el viaje. ¿Ok? Ahora, el viaje nosotros lo podemos ver, lo pudiéramos dividir en 4 etapas, utilizando los 21 arcanos. ¿Ok? Fíjate, desde el número 1 hasta el número 5, nosotros pudiéramos hablar de los fundamentos que construyen la sociedad o el contexto en el cual se va a desarrollar el viaje del héroe. ¿Ok? Desde el arcano 6 al arcano 10 tenemos el desarrollo del ego. ¿Ok? Del arcano 11 al arcano 16 tenemos la inversión. Cambiar la perspectiva completamente del viaje. Y desde el arcano 17 hasta el arcano 21 podríamos hablar de la reintegración. ¿Qué significa eso? Que la fragmentación que ocurrió desde el principio, a través de todo el viaje va a ocurrir un proceso donde todos esos fragmentos se van a volver a reunir para constituir una unidad. Y esa unidad es hacer alma. ¿Ok? ¿Qué pasa con el arcano 13? El arcano 13 está en el medio del viaje. ¿Ok? Y representa el punto clave para invertir el viaje. Antes del arcano 13 nos tenemos el arcano 12, que es el colgado.
El colgado, como su nombre lo dice, está colgado, pero está colgado por los pies. Por lo tanto, ve el mundo al revés. Ok, perfecto. Y por Fíjate aquí que traemos. fíjate qué interesante esa imagen, sin entrar mucho en detalle. El colgado está colgado de la cruz, de una cruz. Claro, en esta imagen parece más un cuadrado, ¿no? En la imagen original es más parecido a una cruz. Pero él está de cabeza en una situación en donde aparentemente está cómodo, no parece estar sufriendo. Sin embargo, es una situación donde él ve las cosas de un modo totalmente diferente. Entonces, el colgado nos habla del arquetipo del sacrificio. Y el sacrificio viene antes de la muerte. Observa esto, qué interesante. ¿Por qué? Porque venimos, como te dije, en el viaje del héroe y llegamos al desarrollo del ego. El ego llega a un momento en la vida, durante el viaje, que tiene una confrontación. Y esa confrontación lo va a llevar a buscar un significado más profundo de la vida. Pero para encontrar ese significado más profundo, tiene que dejar de ver las cosas como las ha visto hasta ese momento. Esa inversión es lo que representa el colgado. El colgado va a ser el punto de inflexión para descender al inframundo. Pero es un punto donde yo decido. Yo me puedo quedar colgado y no bajar. ¿Ok? Yo me puedo quedar colgado y no bajar. Porque el colgado exige un sacrificio. ¿Y el sacrificio de quién es? Del ego. El ego tiene que morir para poder bajar al inframundo. Tiene que sufrir una muerte. Y por supuesto la muerte es aterradora, porque significa la disolución del ego. Y nadie quiere experimentar eso. Entonces, por eso es que en la vida tenemos la necesidad de que Plutón nos rapte, nos secuestre, como hizo con Core en la mitología. Raptó a Core y se la lleva al inframundo. Y en el inframundo ella ya no le quedó, bueno, no le quedó más remedio, no sabemos. Suponemos que no le quedó más remedio que comer de la fruta de la granada y quedarse en el inframundo. ¿Ok? Ah, como ¿Qué el mito significa? de Demeter y Perséfone, ¿no? Romano. Exactamente. ¿Qué es Deméter y qué es Perséfone? Fíjate, Deméter es el lado consciente, es la tierra. Perséfone es la diosa del inframundo, la oscuridad. ¿Quién es Core? El estado virginal que una vez que es raptado y secuestrado puede evolucionar. Y evoluciona hacia un estado nuevo de la conciencia porque descubre la sabiduría femenina, lo que está oculto en el inframundo. Pero fíjate qué ocurre después, que Perséfone regresa a la tierra y se encuentra de nuevo con su madre, con Demeter. Pero ¿para qué? Ya como un alma independiente. Y pasa un periodo en la superficie y un periodo en el inframundo, entre la luz y la oscuridad, la integración de los dos mundos. Eso es lo que permite la evolución del alma. ¿Ok? Entonces, por eso la muerte es un punto clave para poder entender lo que viene después, porque lo que viene después es el viaje por el inframundo. ¿Para qué? Para enfrentarnos con el diablo, que es nuestro minotauro, o nuestros múltiples minotauros. ¿Ok? Para poder entenderlos, comprenderlos, para poder transformarlos y poder asimilarlos a la conciencia. ¿Ok? Fíjate que entonces el diablo, perdón, la muerte, el arcano 13, está entre el principio de construcción o de creación, que es el arcano 10, la rueda de la fortuna, y el arcano 16, que es la torre, el principio de destrucción.
yin y yang. ¿Ok? Qué interesante, muchísimo. Bueno, es estudiar no, la mitología y poder comprender un poco más acerca del tarot a través de ella, ¿no? Muy, muy interesante. Eh, Fascinante. sí, no, de verdad. Y no, y también tomar en cuenta, ¿no? La mitología, cómo las diversas mitologías también confluyen unas con otras y te permiten entender, ¿no? A un mismo arcano. Así Como- es, así es. Sí, señor. Fíjate que el mito judeocristiano de Jesús es el mismo mito de Osiris, es el mito de Inanna, es el mismo mito. Y fíjate que es el rito del pasaje. La crucifixión es el colgado para ir a la muerte, para resucitar. Resucito a la luz para crear un nuevo estado de conciencia. Es lo mismo. No, fascinante, fascinante. Eh, Eh, Profesor, y a ver, en cuanto a la situación que vivimos actualmente, ¿no? Este arcano nos ofrece algunas luces, ¿no? A pesar de su oscuridad. sí, claro. Lo que pasa es que es muy duro. Lo que pasa es que es muy duro, ¿no? Porque lo que estamos enfrentando en la actualidad con el tema de la pandemia es enfrentarnos cara a cara con la muerte. Claro, es la muerte física, ¿verdad? Pero esa muerte física también lleva a una muerte psicológica que lleva a los sobrevivientes a empezar un proceso de transformación. Desde el punto de vista alquímico, en la alquimia lo que se busca es transformar un material innoble en un material noble, transformar el plomo en oro, ¿verdad? El plomo es una materia, es una sustancia que está contaminada, está podrida, necesita ser purificada para encontrar el oro. Eso es el tema del viaje del héroe, nuevamente, porque tenemos que rescatar el alma, que es nuestro gran tesoro, rescatarla porque está prisionera de la materia. ¿Ok? Pero ¿eso qué significa? Ir más allá de las apariencias y encontrar un significado más profundo en la vida. Generalmente estamos relacionados solo con las cosas superficiales que nos rodean y hemos sustituido la búsqueda del todo, del paraíso, por los paraísos artificiales. Llámese internet, llámese droga, llámese sexo, llámese juego, no importa, como lo quieras llamar. El tema es que eso no nos ha permitido evolucionar. La muerte viene a confrontarnos, a darnos un golpe muy duro que nos humilla, que nos deja vulnerables, débiles. Pero es esa debilidad, esa vulnerabilidad lo que nos hace buscarle un sentido mayor a la vida, buscar la trascendencia. Y eso es el gran proceso de transformación que trae la muerte. ¿Ok? Claro, claro. Eh, bueno, también lo veía, ¿no? Este proceso de transformación o de muerte, no solamente desde el punto de vista físico, sino también de un cambio de paradigma social, ¿no? Y hasta mundial, podría decirse. Claro. Por eso cuando te dije hace rato que nos confronta, nos lleva a evaluar no solamente nuestro modelo de vida individual, sino el modelo de vida colectivo que estamos llevando. Porque igualmente vivimos todos en una gran comunidad que es el planeta Tierra. Nuestra actitud y nuestro modo de vivir no solamente nos está afectando como individuos, sino que nos está afectando como colectivo y está afectando al planeta. En la naturaleza, para la naturaleza la muerte no es extraña. Para la naturaleza la muerte es parte del proceso vital. Y eso lo vemos
en todos lados. En el cambio de las estaciones, ¿verdad? La primavera, el verano, el otoño y el invierno. El invierno es la muerte y la primavera es el renacimiento de la vida, ¿verdad? Para la naturaleza eso es normal. En nuestro día a día, fíjate, la observación de los astros, de los luminares, tanto la luna como el sol, viven un proceso de crecimiento, plenitud y muerte, todo el tiempo. Eso nos habla de la muerte. Nosotros, como seres humanos, vivimos todo el tiempo nuestro proceso de muerte todos los días, sin darnos cuenta. Nuestras células se descaman y mueren y aparecen nuevas células. Nos vamos regenerando sin darnos cuenta. Y nos damos cuenta cuando vamos pasando de una etapa a otra, de la niñez a la pubertad, después cuando llegamos a la edad adulta, después a la vejez. Estamos viviendo constantemente todos los cambios que nuestro cuerpo está sufriendo y eso nos indica los distintos ciclos de muerte que vamos viviendo, pero no lo concientizamos como una parte de nuestra rutina, de nuestra vida. Si pudiéramos entender la muerte desde otra perspectiva, pudiéramos entender que todos vivimos ese gran ciclo y nosotros como seres humanos estamos contribuyendo con nuestro comportamiento y nuestro ego inflado, ¿no? Nuestra soberbia, orgullo, prepotencia, omnipotencia, estamos influyendo en el ciclo de muerte, acelerando el ciclo de muerte del planeta. Si pudiéramos, claro, es un tema muy difícil, por supuesto, y complejo, pero si pudiéramos modificar eso, si cada individuo pudiera entender y modificar eso, pudiéramos hacer una conciencia colectiva distinta. No, excelente, ¿no? Y el tarot nos brinda la oportunidad de descubrirnos, ¿no? Como seres que vamos transformándonos constantemente y que vamos mutando, ¿no? Sí, Así es. bueno, Así es. sí, que iba a comentar algo, profesor. No, que eso que está es muy importante porque el tema de los símbolos o de la vida simbólica, o sea, en nuestra sociedad actual hemos perdido el contacto con nuestra vida simbólica. Vivimos en lo externo, a lo externo, y vivimos en el mundo de los signos y no en el de los símbolos, ¿ok? Hemos perdido la conciencia de que cada uno de nosotros tiene su propio mito y que ese mito hay que vivirlo y hay que entenderlo. No es lo mismo ser Perséfone que ser Marte, no es lo mismo ser Zeus que ser Plutón, no es igual. El mito de cada uno es diferente. Y para eso los lenguajes simbólicos se convierten en una herramienta extraordinaria. ¿Por qué? Porque nos permiten entender la vida simbólica que tenemos. Y eso nos permite trascender, darle un sentido a la vida, encontrar un para qué. El estudiar el tarot no es solamente la mayoría de las personas lo conocen como un instrumento oracular para tratar de predecir el futuro, pero ese no es su única utilidad. De hecho, yo creo que es su menor utilidad. Su mayor utilidad consiste en que nos permite conocernos profundamente y conocer nuestro viaje, reconstruir nuestro mito, entender para dónde voy, quién soy, encontrar respuestas. Y no solamente eso, sino que además lo tengo a la mano para consultarle cada vez que yo quiera. Totalmente, es un psicólogo de bolsillo. A la mano, ahí mismo, ¿ok? Qué bueno, qué bueno. Bueno, por acá nos están preguntando, profesor, que nos comente acerca de ese curso de tarot que estamos por iniciar, ¿no? Eh, Ah,
en Ok. agosto. Si nos puede comentar un poco acerca de ese curso, eh, o sea, en qué va a consistir, va a ser también como un emprendimiento, ¿no? Como un viaje del héroe también. Así es, precisamente. Eh, bueno, gracias a la confluencia de tres institutos, ¿verdad? La Escuela Eleusis, la Escuela de Perú y la Escuela de Símbolos y Arquetipos que yo dirijo, hemos construido una propuesta para dar una formación sólida en el área del tarot, utilizando no solamente el aspecto simbólico, sino también el aspecto arquetipal. Es decir, poder entender precisamente las diferentes dimensiones que abarca el tarot, su interrelación con los otros lenguajes simbólicos y cómo nos pueden ayudar el tarot a entendernos lo que citaba anteriormente, para poder profundizar en qué arquetipo estoy viviendo, qué etapa del viaje estoy viviendo, cómo puedo sacarle provecho a la etapa que estoy viviendo, ¿ok? Y por otro lado, brindar la herramienta, cómo utilizar la herramienta. Para eso entonces vamos a estudiar los arcanos mayores, los arcanos menores y vamos a tener las lecturas arquetipales. Estas lecturas nos van a ayudar a poder comunicarnos con nuestra psique, poder establecer un diálogo con nuestro sabio interno y poder entonces consultar el tarot cada vez que queramos, ¿verdad? Como estaba diciendo hace un momento. Y por supuesto también eso para el público en general. Y para los terapeutas se convierte en una herramienta extraordinaria porque les permite no solamente hacer diagnóstico, sino también tener una herramienta terapéutica para trabajar con todos sus pacientes. ¿Ok? Va a ser Entonces, bastante interesante porque, bueno, como usted muy bien lo comentaba, tendremos un lado teórico, pero también un lado vivencial, terapéutico, ¿no? así es, así es. Va a ser Bueno, muy dinámico, una dinámica para que los participantes puedan ir descubriendo todas esas, el universo que constituye el tarot. ¿Ok? wow, wow. Va a ser, bueno, compleja la tarea que hemos decidido emprender. Y bueno, de parte del Instituto Eleusis, pues le agradecemos mucho, ¿no? Por contar con su apoyo, con todos sus conocimientos, que son bastante valiosos, profesor. Y bueno, invitar a todas las personas también que nos están viendo y que, bueno, que han podido disfrutar pues de estas sesiones gratuitas, eh, pues de enterarse, ¿no? De todas las ofertas que tenemos con las charlas abiertas, charlas gratuitas y también con los cursos. En este caso, bueno, hablando del curso eh, de tarot que vamos a estar teniendo con el profesor José de Jesús Páez en el mes de agosto, ¿no? Ajá. Eh, entonces, bueno, invitarlos a todos a que se sumen a este curso que va a estar, bueno, muy bueno. Vamos a estar pues hablando o descubriendo, mejor dicho, los arcanos mayores, los arcanos menores, ¿no? Su uso en la clínica, cómo, cómo apropiarse, ¿no? De esta herramienta para su uso terapéutico, ¿no? Terapéutico tanto para la oferta a otras personas como también como una autoterapia, ¿no? Lo veo de esa manera. Así es, así es. Muy bien. ¿Eh? Sí, entonces, bueno, eh, yo creo que hasta acá podemos dejar la sesión, profesor. Ok, Eh, pues nuevamente muy agradecido. Lo vamos a estar entrevistando nuevamente en el mes de septiembre con otra propuesta, ¿no? Ya sería el uso del tarot, si mal no recuerdo, el uso del tarot en la clínica como tal. Entonces, bueno, va a estar bastante interesante que el profesor nos pueda regalar, ¿no? Otra entrevista que nos pueda orientar un poco más acerca del tarot y su uso, ¿no?
Le agradecemos a todas las personas nuevamente que han estado presentes, ¿no?, en esta transmisión en vivo. Agradecerle a usted, profesor, nuevamente. Y bueno, de parte del Instituto Eleusis, muchas gracias, muy buenas noches y que estén muy bien. Gracias, Jorge. Hasta luego. Estamos en contacto. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Ok?